¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Rosa Isela Rodríguez, la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acompañó al presidente en la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en San Luis Potosí. Y desde ahí la secretaria llamó a las familias a hablar sobre el consumo de drogas. ¿Es este enfoque el adecuado para pacificar al país? ¿Criminaliza a personas usuarias de drogas? Veremos qué opinan Lisa y Lecona esta noche. Y durante su gira por Nuevo León y por San Luis Potosí de este fin de semana, el presidente López Obrador dijo que México va saliendo del hoyo económico y reiteró que no contraerá deuda ni rescatará a empresas. Esto luego de que el presidente se reuniera con empresarios y de que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, presentara un plan de reactivación económica. ¿Es suficiente lo anunciado? ¿Cómo salir de esta crisis económica? Veremos qué piensan Eder y Ana Montaño esta noche. Y seguimos debatiendo un tema que parece banal, pero que realmente no lo es. ¿Deben o no ser reguladas las redes sociales? ¿Suspender de manera temporal o definitiva cuentas de políticos o de activistas es un acto de censura? ¿Es acaso lo mismo suspender la cuenta de un presidente que la de un simpatizante de su gobierno o la de un opositor? ¿Importa este debate o es solamente un distractor? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de lunes. En gira por San Luis Potosí para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador habló de la reforma constitucional que impulsó y permitió a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad. Tanto el presidente como la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dijeron que el combate al crimen organizado no puede ser solamente responsabilidad de las fuerzas de seguridad y llamaron nuevamente a las familias a hablar con los menores, señalando que el consumo de drogas hace más fuerte el crimen organizado y que daña a México. Veamos el contexto. Padres, madres, abuelos y maestros fueron convocados a colaborar en la pacificación del país. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo este domingo que para la estrategia de seguridad es esencial que las madres y los padres hablen con sus hijos sobre lo perjudicial que es el consumo de drogas, al señalar que dañan el cuerpo, a la familia, a la comunidad y, por lo tanto, dañan a México. La funcionaria dijo que la única forma de evitar que el crimen organizado se fortalezca es no consumiendo. Este domingo en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la pacificación del país no se conseguirá solo con la Guardia Nacional y que se requiere atender las causas de la violencia. En diciembre de 2018, a pocos días de rendir protesta, el mandatario pidió a los padres orientar a sus hijos para evitar que se involucren con la delincuencia. Desde entonces, ha señalado que la falta de oportunidades laborales y de educación orillan a los jóvenes a caer en la delincuencia, por lo que fue creado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro como alternativa a las actividades criminales. También dijo que es indispensable que en estos tiempos el Ejército y la Marina ayuden a garantizar la paz y la tranquilidad haciendo labores de seguridad pública. Añadió que por eso se reformó la Constitución y se creó la Guardia Nacional. Según información oficial, en el país hay desplegados más de 319,000 elementos, 100,000 de la Guardia Nacional, 165,000 de la Sedena y 53,000 de la Marina. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Buenas noches. Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Noches. Bien, gracias. Hola, Genaro. Y hoy nos acompaña de nueva cuenta Ana Montaño, directora de Desarrollo Social en la Alcaldía Miguel Hidalgo y amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches. Mucho gusto estar acá. Bueno, empiezo contigo, Lisa. Tu tema, evidentemente, violencia, prevención del delito, drogas, política de drogas y demás. Evidentemente, en un fin de semana muy movido, entre otras cosas, por supuesto, por la noticia del presidente que reveló y nos dio a conocer a toda la población, pues que tiene un contagio, salió positivo a COVID-19 y desde aquí va un abrazo muy fuerte y deseamos todos en este espacio que tenga una pronta recuperación. Pero evidentemente también en este acto hubo pues la presencia de la nueva titular de Seguridad Pública y Ciudadana, quien también, por cierto, ya convaleciente de COVID, pues es de los primeros actos en donde habla, en donde sabemos quién es, qué opina, y menciona esta frase de las familias tienen que hablar con sus hijos, con sus menores sobre drogas. Otra vez este enfoque, digamos, es criminaliza a las personas usuarias. ¿Cómo lo ves?
Híjole, hay que diseccionarlo esto como Jack el Destripador e ir por partes. Evidentemente hay ciertas cosas dentro de ese discurso que no podemos desechar, como la necesidad de que al interior de todas las familias se hable del tema del consumo de drogas desde una perspectiva de ciencia, de confianza a los individuos, de apoyo, de búsqueda de redes de contención, de minimización de riesgos y daños, pero entendiendo específicamente pues lo que hemos repetido en este espacio muchas veces, ¿no? Que el consumo de drogas no es igual a la adicción a las drogas o al abuso de las drogas, y que muchas veces pues habrá chavos, chavas, personas adultas que querrán experimentar, y eso no los hace de ninguna manera ni personas malas, ni personas criminales, ni tampoco personas necesariamente en búsqueda o en requerimiento de algún tipo de intervención de salud, ya sea de salud física o de salud mental. Ahora, habiendo dicho eso, creo que la propia secretaria lo que hace en su discurso pues es caer un poco como en las principales mentiras sobre las que se funda el prohibicionismo de las drogas, ¿no? Ella habla del consumo de drogas y dice que el consumo de drogas alimenta la violencia. Se le olvida que hay drogas médicas que no alimentan la violencia, se le olvida que hay drogas legales que no alimentan necesariamente la violencia, o por lo menos no la violencia de los carteles, como pueden ser el tabaco y el alcohol, y que las drogas ilícitas, que de alguna u otra manera sí están relacionadas con mercados ilícitos dominados por agentes criminales que utilizan la violencia, pues son precisamente drogas ilícitas, y lo que hace justamente que se creen esos mercados negros y que se empoderen esos actores criminales es la ilicitud o la ilegalidad de esas sustancias. Ahora, habiendo dicho eso, hay formas, sí, las drogas deberían estar reguladas, sí, todas también, no todas de la misma manera y no todas en libre disposición para todos sus usos, algunas para usos médicos, otras para usos tradicionales, otras para usos, digamos, personales, con distintos niveles de restricción, que es precisamente lo que hemos discutido durante ya varios años en el Congreso de la Unión y que esperamos que se vuelva una realidad hacia abril de este año con el tema del mercado de la marihuana. Que sí hay que lamentar que se haga una relación que no tiene comprobación de causalidad entre las personas que consumen sustancias y los niveles de violencia ligados a la actividad del crimen organizado, porque no, las personas no son responsables de la violencia del crimen organizado cuando consumen cualquier sustancia que consuman, eso sí hay que decirlo. Y dos, en términos de salud y de prevención de adicciones, la obligación es fundamentalmente del Estado a través de información fidedigna y basada en ciencia. Entonces eso también hay que decirlo, aunque las conversaciones hay que tenerlas en todos los ámbitos, la obligación de prevención, reducción del daño y tratamiento la tiene el Estado. Así es. ¿Cómo lo ves, Eder? Tema, evidentemente estamos esperando que en efecto en esta primavera finalmente avance por lo menos cannabis, pero no es la única droga que a quienes impulsamos la regulación del mercado, a quienes impulsamos otra estrategia para combatir la violencia en el país, pues que incluya también, como bien mencionaba Lisa, pues todos los tipos de drogas. ¿Cómo viste este encuentro del presidente con la secretaria y ese llamado a las familias? El encuentro bien, es necesario que se comiencen a generar esquemas ya de coordinación entre el presidente y la secretaria Rosa Isela, ahora que ella ya sale de la convalecencia por el COVID, que le dio muy fuerte, ahora es el presidente el que tendrá que estar en cuarentena. Yo creo que, bueno, suscribo lo que Liz acaba de decir. Todavía hay un problema que creo que es muy generacional y de comprensión de no solamente de la terminología, sino de la complejidad que implica diferenciar entre el consumo y la dependencia a las drogas, y también diferenciar. Hay un montón de casos donde efectivamente para las atrocidades que los grupos del crimen organizado cometen, muchas veces lo hacen bajo el influjo de alguna droga, pero eso no es el problema, eso no es lo que genera la violencia. El problema de fondo es que existen los grupos del crimen organizado, y en muy buena medida existen porque hay una lógica prohibicionista, como bien dijo Lisa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en el llamado que hace la secretaria de que se establezcan diálogos en las familias. Qué bueno que desde el Poder Ejecutivo hoy se estén hablando de esos temas, pero no de que se criminalice el consumo de sustancias y que se considere que ese es el origen de todo el problema, porque supongamos
en un imaginario muy lejano que se resuelve el consumo de drogas y se erradica por completo el consumo de drogas, cosa que no va a suceder, pero imaginémosle, igual no va a resolverse el problema de la violencia porque ese no es el origen. Creo que sí hace falta que tanto que el Poder Ejecutivo en general, pero sobre todo la Secretaria de Seguridad Ciudadana, adquiera una perspectiva de juventudes más actualizada y también en torno al tema de drogas. Sí, hay que abrir un poco el panorama y creo también que las críticas que se han hecho a esta regulación de la cannabis de la que hablabas ahorita, Genaro, Sí, eh, sigue siendo atravesada por una lógica de criminalización justo por esa falta de entendimiento que se ve reflejada ahora en el discurso de la secretaria, pero sí tendríamos, no sé, que estar buscando estrategias para bien. sensibilizar a quienes están tomando decisiones sobre que no es lo mismo consumir que ser dependiente a una droga. Claro. Bien menciona Eder Alfredo el tema de que, en efecto, en muchas ocasiones se ha criminalizado a quienes usuarios de drogas y que incluso algunos, no dijo Eder algunos funcionarios, pero en efecto, si uno revisa, no nada más en este sexenio, sino también sobre todo en los anteriores, ha habido muchas declaraciones de muchos funcionarios diciendo que los presuntos criminales estaban drogados o cosas así, ¿no? ¿Cómo ves tú este lenguaje de la Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana de hablar con las familias sobre estos riesgos? ¿Hay un cambio o no? ¿Has observado tú un cambio, digamos, en este gobierno en ese sentido o siguen con la misma política y la misma actitud? Siguen con la misma política, con la misma actitud y van alimentando precisamente este discurso del que hablas, donde se pretende instalar una narrativa que afirma que la mayoría de las personas que participan en enfrentamientos con el crimen organizado o del crimen organizado con las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad están bajo los efectos del alcohol o las drogas. Lo dijo el propio presidente López Obrador en una de las cosas que personalmente pregunté a presidencia para ver qué sostenía esa afirmación y pues no tienen datos que lo sostengan, porque a este gobierno le gusta así avanzar y hacer las cosas sin evidencia y soltar este tipo de diagnósticos sin evidencia. Dijo el 26 de febrero del año pasado que el 60% de los que pierden la vida en enfrentamientos se demuestra que están bajo los efectos de las drogas o el alcohol, pero fundamentalmente de las drogas, decía el presidente. Y la verdad es que en un gobierno tan vertical, y si hablamos de la Secretaría de Seguridad que pertenece a ese gobierno vertical, que obedece a ese gobierno vertical, pues solo estamos viendo el reflejo de lo que decidió este gobierno emprender como una campaña supuestamente para la pacificación. En la vertiente relativa con las drogas, con consumo de drogas, pues la campañita esta del esnable de Conadic en el mundo de las drogas no hay un final feliz. Y entonces, lamentablemente, vamos a seguir hablando de esto cada que un funcionario que tenga algo que ver con ese plan de seguridad que no lo es, que no se está construyendo, empiece a alinearse justo a esa narrativa que no va hacia donde nos han dicho Lisa y Eder esta noche. Y la verdad es que es muy triste porque el proceso de pacificación debería de partir por esto, por lo que originó la guerra, por esta estigmatización, esta criminalización absurda Bien. de las drogas sin evidencia. Mañana se cumple un año de que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con cientos de víctimas más, caminaron de Cuernavaca al Zócalo de la Ciudad de México. En el Zócalo de la Ciudad de México se intentaba tener una reunión con el presidente López Obrador, la menospreció. Ahí se entregaron documentos, volviendo al tema de la justicia transicional, de la agenda de pacificación, esa que sí es de pacificación, que tiene como punto de partida esta estigmatización Sí, que se ha hecho bien. con las drogas, especialmente con Felipe Calderón, y ese documento está ahí guardadito. Bien, Ana, ¿cómo lo ves? En efecto, ahora Alfredo recordaba esta marcha, así empezamos el año pasado precisamente antes de que empezara la COVID, pero luego el tema evidentemente se convirtió en la pandemia, pero ahora de repente por el debate legislativo que habrá en torno a cannabis, por este tipo de declaraciones regresa el tema de política de drogas al debate. Pues sí, bueno, creo que Lisa explicó muy bien la forma en la, bueno, digamos, los diferentes enfoques que tiene este tema, ¿no? Creo que para empezar, pues bueno, es bien importante, yo procuro, sobre todo últimamente, revisar las fuentes directas de las declaraciones, porque luego, pues desafortunadamente ahí las acepciones mediáticas las llevan por otro lado.
Y específicamente en el caso de las declaraciones de la secretaria, pues creo que nos habla sí pues de una parte de la estrategia, ¿no? Menciona ella tanto los gabinetes de seguridad como la misma inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, que es la razón del evento al que asistieron. Y pues bueno, habla de esta parte como el rol de la ciudadanía o el rol de las familias. Yo creo que también tener muy en cuenta, y eso creo que es bien importante, que quienes se dedican a este tema de la sociedad civil, que por supuesto tanto Lisa como Alfredo, que están hoy aquí presentes, pues tienen una gran experiencia en el tema, pero yo creo que es bien importante también atender, sí, a la evidencia científica, pero también a las realidades muy locales y muy específicas de cada uno de los espacios, ¿no? Que creo que a la hora de construir un discurso en un evento público, pues seguramente es en lo que la secretaria estaba pensando, y entonces les habla a las madres y padres de familia de ese poblado en San Luis Potosí, en el que les dice que, pues bueno, su papel o la manera en la que ellos pueden colaborar con la estrategia de seguridad del gobierno de México, pues es hablando con sus hijos e informando. Sí estoy de acuerdo en la parte en la que la estigmatización sobre el consumo es algo que tenemos que erradicar. Nos falta mucho, yo creo, también para poder llegar a esta narrativa en la que se pueda hacer esta diferenciación, en la que se pudiera hablar de un consumo responsable, pero también creo que, pues bueno, el reto involucra a todos los actores de la sociedad, no únicamente al gobierno, y que sí hay una parte en la que bueno, la parte del consumo es, por ejemplo, en el tema del veganismo o de la actitud no especista, pues es uno de los argumentos, ¿no? Las personas veganas pues dejan de consumir carne, ¿no? Para evitar pues ir sumando al movimiento, a la industria de alimentos animales, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, pues es cómo nosotros o cómo la ciudadanía puede participar, lo cual no quiere decir que tenga que ser el eje principal de la estrategia de seguridad ni el único, ¿no? Y creo que Lisa mencionaba muy bien cuáles son las tareas diferenciadas que se tienen que hacer desde cada uno de los roles. En ese sentido, yo celebro pues esta visión y esta narrativa más participativa y de un modelo más hacia la gobernanza. Uy, se nos está yendo el audio de Ana y se nos acabó el tiempo de este bloque, también corrió el tiempo. Vi la mano levantada de Eder, pero les prometo que recuperaremos la discusión sobre política de drogas, porque evidentemente esta primavera está el tema de cannabis en la Cámara de Diputados y evidentemente será tema de debate en esta mesa. Hacemos una pausa. Al regresar el viernes, el presidente López Obrador se reunió con empresarios en Monterrey. Aunque no se dio a conocer la lista de asistentes, varios medios destacaron la presencia de Alfonso Romo. ¿Cómo va la recuperación económica? ¿Qué pide la clase empresarial? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.